Biomoléculas. Maribel Chavarro Bermeo. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en el primer lugar el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar se puede mencionar el sulfuro y el fósforo. Tipos de biomoléculas. Existen 4 tipos de biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos son moléculas solubles en agua. Están integradas por carbono, hidrógeno y oxígeno. De acuerdo a su número de moléculas, los carbohidratos se dividen en 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos se distinguen por tener una sola molécula, ejemplo la fructosa, azúcar natural de las frutas, y la glucosa, sangre. Disacáridos se forman a partir de la unión de 2 monosacáridos, la sacarosa, el azúcar común y las lactosas. Polisacáridos, unión de 3 o más monosacáridos, el almidón y el glucógeno, energía de reserva para los organismos. Función de los carbohidratos en el organismo. La principal función de los carbohidratos en el organismo es que son la principal fuente de energía, es decir, son moléculas energéticas. El cuerpo humano utiliza los carbohidratos en forma de glucosa y es así como a partir de esta el organismo puede realizar múltiples funciones, donde es necesaria la energía. Otra forma es cuando la glucosa es almacenada en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado. Este queda disponible para cuando el organismo lo requiera. La glucosa también sirve como fuente de energía para el cerebro, ya que ésta necesita de ella para realizar diversas funciones. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomolecular, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como características principales el ser hidrófobas, insolubles en agua, y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. En el uso coloquial, a los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedente de animales. Función en el organismo, como son: energética. Pueden utilizarse como reserva energética, debido a que aportan más del doble de energía que la producida por los glúcidos. Reguladora. Por ejemplo, el colesterol es una precursor de hormonas sexuales y de la vitamina D, las cuales desempeñan función de regulación. Transporte. La grasa dietética suministra los ácidos grasos esenciales, es decir, el ácido linoleico, siendo necesarias para transportar las vitaminas A, D, E y K, que son solubles en grasas, y para ayudar en su absorción intestinal. Estructural. Hay distintos lípidos, como el colesterol y los fosfolípidos, que constituyen parte de las membranas biológicas.
Las proteínas realizan múltiples funciones. Están constituidas por los elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Contienen aminoácidos esenciales, las cuales se combinan para formar las diferentes proteínas. Según su función, las proteínas se clasifican en 6 grandes grupos. Proteínas estructurales. Forman parte del cuerpo o la estructura de los seres vivos. Queratina. Hormonales. Regulan y controlan algunas funciones de los seres vivos. Insulina. Proteínas de defensa. Atacan y destruyen a los microorganismos que entran al cuerpo y se les llaman anticuerpos, los glóbulos blancos. Proteínas de transporte. Transportan sustancias y moléculas a través de la sangre o de las membranas. Hemoglobina. Proteínas de acción enzimática. Aceleran las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos. Niveles estructurales de las proteínas. Estructura primaria. La estructura primaria de las proteínas se refiere a la secuencia de aminoácidos, es decir, la combinación lineal de los aminoácidos mediante un tipo de enlace covalente, el enlace peptídico. Estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento que la cadena polipéptica adopta gracias a la formación de enlaces de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico, es decir, un tipo de enlace no covalente. Estructura terciaria. Es el modo en que la cadena polipeptídica se pliega en el espacio, es decir, cómo se enrolla una determinada proteína, ya sea globular o fibrosa. Es la disposición de los dominios en el espacio. Estructura cuaternaria. La hemoglobina es una proteína tetramérica que suele emplearse como ejemplo de proteína con estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria deriva de la conjugación de varias cadenas peptídicas que asocian, conforman un ente, un multímero que poseen propiedades distintas a la de sus monómeros componentes. En esta imagen vemos la estructura de las proteínas. La estructura primaria, la secuencia ordenada de aminoácidos. La estructura secundaria, el tipo hélice, el tipo de hoja plegada y el tipo del azar. Estructura globular y la estructura fibrosa. Y la estructura cuaternaria, la unión de varias estructuras terciarias globulares. Aquí los niveles de organización en las proteínas. La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Ácidos nucleicos. En la naturaleza existen solo 2 tipos de ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, y están presentes en todas las células. Los ácidos nucleicos tienen al menos 2 funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Tanto la molécula de ARN como la molécula de ADN tienen una estructura de forma coleicoidal. Químicamente, estos ácidos están conformados, como dijimos, por unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está formado por 3 tipos de compuestos. El primero, una pentosa o azúcar de 5 carbonos. Se conoce 2 tipos de pentosa que forman parte de los nucleótidos, la ribosa y la desoxirribosa. Esta última se diferencia de la primera porque le falta un oxígeno y de allí su nombre, el ADN. Solo tiene desoxirribosa y el ARN tiene solo ribosa, y de la pentosa
que llevan CB derivado su nombre, ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, respectivamente. Segundo, una base nitrogenada, que son compuestos anillados que contienen nitrógeno. Se puede identificar 5 de ellas: la adenina, la guanina, la citosina, el urácido y la timina. Tercero, un radical fosfato. Es derivado del ácido fosfórico. Ácido desoxirribonucleico o ADN. Contiene la información genética de todos los seres vivos. Cada especie viviente tiene su propio ADN. Y en los humanos es esa cadena la que determina las características individuales, desde el color de los ojos y el talento musical, hasta la propensión a determinadas enfermedades. Es como el código de barra de todos los organismos vivos que existen en la Tierra, que está conformado por segmentos llamados genes. Ácido ribonucleico, ARN, el ayudante del ADN. El ácido nucleico, formado por nucleótidos en los que el azúcar es ribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. Actúan como intermediario y complemento de las instrucciones genéticas codificadas en el ADN. Transcripción o síntesis a ARN. Básicamente, la relación entre el ADN y el ARN y las proteínas se desarrollan como un flujo de actividad celular. Dicho flujo, que hoy constituye el dogma central de la biología molecular, podríamos graficarlo así. Descriptivamente diríamos que el ADN dirige su propia recopilación y su transcripción o síntesis al ARN, el cual a su vez dirige su traducción a proteínas. Para mayor comprensión, el proceso de síntesis de ARN o transcripción consiste en hacer una copia complementaria de un trozo de ADN. El ARN se diferencia estructuralmente del ADN en el azúcar, que es la ribosa, y en una base, el uracilo, que reemplaza a la timina. Además, el ARN es una cadena sencilla. Gracias.